Y cuando hay un golpe muy duro, y yo lo recuerdo así, yo pensaba en lo que tenía, no pensaba en lo que había perdido. En ese momento yo tengo que confesarte que a mi alrededor, Carmen, escucho muchas voces cuando viene ese terrible cataclismo, ¿no? Hay muchas voces que apuntaban maliciosamente que Carmen Posadas iba a salir corriendo. Ya. A ti no te llegó, no te llegó eso, no te lo dijo, no percibiste que había comentarios de ese tipo. Sí, me lo dijeron 1000 veces y además todo el mundo me decía, hay que ver qué bien te portaste, seguiste ahí. Y a mí eso no me parece admirable de ninguna manera, me parece lo normal, absolutamente lo normal, ¿no? Sí. Yo quería muchísimo a mi marido y lo normal es que me quedara ahí, no que saliera corriendo. Pero me sorprende que todo el mundo me dijera qué bien te portaste. No, yo no me porté bien. Hice lo que tenía que hacer y lo que me pedía mi corazón. A lo mejor es que han cambiado tanto las costumbres que mi mujer, cuando encontramos a alguien educado, me dice: es un chico como los de antes. Qué terrible, hemos llegado a eso, ¿no? Puede ser eso. Sí, puede ser. ¿Qué es un triunfo literario, Carmen? Primero, una enorme satisfacción. Yo, no sé, por ejemplo, recuerdo el minuto, cómo estaba vestida, dónde fue que me dijeron que me publicaban el primer libro. No sé si a ti te pasa, pero sí, bueno, la primera portada. Sí. Bueno. Lo recuerdas como una enorme felicidad. Es algo que yo casi compararía a tener un hijo. Es prácticamente, en el fondo es lo mismo, ¿no? Son como hijos nuestros. ¿Y qué supone un premio como el Planeta, por ejemplo? Bueno, primero un espaldarazo muy grande. Yo antes del Premio Planeta estaba traducida a 4 o 5 idiomas, ahora estoy traducida a 21, al chino, al coreano, al inglés, al francés, a todo eso se lo debo al premio. Pero te diré que de todas maneras una cosa es ganar el Premio Planeta y otra es sobrevivir a él, ¿no? Quiere decir que hay gente que ha ganado el Premio Planeta y eso ha sido fulgor y muerte, nunca más se ha oído hablar. Es que hay quien dice que no se recupera de un fracaso y otros que no se reponen de un éxito, Qué ¿no? terrible, es verdad. Es terrible no reponerse de un éxito, ¿no? Sí. Bueno, pero tú has seguido con tu carrera literaria. Hay una cosa que admiro mucho en ti y es tu facilidad para escribir para un público infantil y escribir para un público adulto. Casi nadie es capaz de ese bifrontismo, ¿no? No, de hecho hay grandes escritores que han intentado escribir para niños y les salen unas cursiladas espantosas. Sí, por eso te digo. Y luego hay autores de literatura infantil que han intentado y que no les ha salido tan bien, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, es más fácil que un escritor de literatura infantil escriba para adultos que al revés. Y sobre todo ahora, que estamos en una época un poquito adolescente y juvenil, ¿no? Sí. Porque el hecho, por ejemplo, de que personas adultas lean Harry Potter, y algo indica, ¿no? Sí, no, evidentemente algo indica. Bueno, no hablemos de otros títulos, ya, pero que también algo infantiles. indican, ¿no? Sí. También indican algo infantil. Dices que, has dicho en alguna ocasión, que escribir de las cosas cercanas, de las cosas que te atañen, es lo más difícil para un escritor, ¿no? Y que ¿cómo haces la envuelta para hablar de esas cosas para que no te hagan daño? Sí, porque me costó mucho averiguarlo, ¿eh? Escribir es, como tú sabes, es desnudarse, ¿no? Porque además si no te desnudas, el lector se da cuenta y no conectas, ¿no? Entonces, mi mayor problema era, ¿qué va a pensar papá? Fíjate qué cosa, esto sí que es Freud puro. Cada vez que escribía una escena de sexo, cada vez que escribía algo así medio comprometido, ¿qué va a pensar papá? Era terrible, con lo cual yo había ido a taller literario y mi profesor me ha dicho, mira, si tú quieres escribir tienes que olvidarte de papá, tienes que poner aquí muchas palabrotas, tienes que poner aquí sexo, tienes que hacer de todo. Y aquello me costaba mucho. Pero descubrí un truco. Y el truco consistía en poner todos lo que yo pensaba, mis sentimientos y lo más íntimo, en personajes que no tuvieran nada que ver conmigo. Entonces yo me ponía detrás de un homosexual de 60 años o ponía cosas muy íntimas y muy comprometedoras en la figura de una niña de 16.
Y entonces durante mucho tiempo me funcionó y los protagonistas de mis libros eran este tipo de persona, pero con el libro anterior a este, que es una novela que se llama Juego de Niños, dije, bueno, Carmencita, ya toca hacer un personaje como tú. Y entonces la protagonista de mi libro es exactamente como tú. Y ahí hice otro descubrimiento, que una vez que ya había decidido hacer el striptease total, descubrí que era de lo más impúdica y ponía una cantidad de cosas tremendas. ¿Tuviste un primer momento de resistencia en el mundo madrileño, literariamente hablando, diciendo, bueno, es un outsider, bueno, una hija de diplomático, dice, ¿tuviste ese primer momento o no? Sí, durante mucho tiempo, porque además, claro, yo te doy cuenta que debuté en la literatura adulta con un libro que se llamaba El Manual del Perfecto Arribista, que además en ese momento salía con Mariano Rubio, que era gobernador del Banco de España, tenía 22 años más que yo, y yo era sudaca, o sea, que yo era la arribista más grande de este país, ¿no? Y bueno, ese libro tuvo mucho éxito, pero me costó también muchos disgustos, porque me colocaron esa etiqueta, y además era un libro menor, digamos, era un libro así de risa, ¿no? Y entonces tardé mucho tiempo en quitarme esa etiqueta. ¿Sí? El término sudaca, que era un término peyorativo, luego, a través precisamente de un movimiento en el que han estado incluso embajadoras, ¿cómo se llamaba? Las Sudacas Reunidas. Sudacas Reunidas, ¿no? Que han intentado reivindicar. Yo creo que han desarmado el término, ¿no? Aquel término que se empleaba peyorativamente, yo creo que está desarmado ya, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, la tertulia nosotros la planeamos para que fuera darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Hacer de la necesidad virtuosa. Que ustedes nos llaman sudacas, bueno, nosotros vamos a decir Sudacas Reunidas, y nos dedicábamos a dar un premio a la persona más sensible a los problemas latinoamericanos y a la persona más insensible a los problemas latinoamericanos. Y bueno, ahí tuvimos bastante éxito en Madrid y conseguimos eso que dices tú, ¿no? Cambiar un poquito de signo de la palabra. En estos viajes de ida y vuelta, Uruguay-Europa, Europa-Uruguay, tú ya has estado viviendo poco tiempo en Uruguay, ¿no? Yo he vivido hasta los 12 años y después voy mucho. Mi madre vivía ahí hasta hace poco que se enfermó y ya la hemos traído, pero yo, a pesar de que le estoy muy agradecida a España y que mis hijas son españolas y yo llevo aquí toda la vida, si a mí me preguntan siempre digo que soy uruguaya, porque me parece feo eso de renunciar a las raíces, ¿no? Yo siempre digo que soy uruguaya, a pesar de que vivo aquí y adoro España. Tú cuentas en hoy Caviar, Mañana Sardinas, que al fin y al cabo te marchas de tus amigos, despides a tus amigos, despides a tu primer amor, porque tú del primer amor lo tendrías en Uruguay, me imagino. Claro, se llamaba Horacio. Horacio se llamaba. Qué nombre más romántico. ¿Qué es el amor, Carmen? ¿Qué es el amor? Bueno, según es una enfermedad, es un trastorno, cosas, pero es una emoción. A mí la definición que más me gusta es esa de Ortega, que dice que es un estado de estupidez transitoria. Estado de estupidez transitoria. Pero a veces es una estupidez que dura mucho, ¿no? Afortunadamente, sí. Y cuando tus hijas se han enamorado, ¿te han pedido consejo o no? Sí, yo he tenido la suerte de que mis hijas me han hecho muchas confidencias, que a mí me ha dejado un poco descolocada, te voy a decir, porque mi madre, recuerdo que siempre quería ser muy colega conmigo y yo no quería que fuera colega, yo quería que fuera mi madre. Y en la relación con mis hijas, a pesar de que, bueno, yo he intentado darles todo el cariño y toda la cercanía, siempre he querido ser su madre, no he querido ser su amiga. Esta modernez de yo soy la mejor amiga de mis hijos, a mí eso me ha parecido siempre un error. Pero bueno, creo que he logrado un buen equilibrio, o sea, que soy su madre, pero al mismo tiempo tienen la suficiente confianza, porque yo me acuerdo que siempre le decía, mira, mamá es colchón, o sea, esto es para que tú estés subida en el trapecio, des los 7 saltos mortales, pero que sepas que abajo siempre está el colchón y que hagas lo que hagas, da igual, bueno o malo, yo siempre voy a estar ahí para